Bienvenidos a la explicación del tema tipos de texto con su servidora Cristina González Amezcua. Creo que desde entonces el olor al libro es de mis predilectos, la sensación de las páginas, su aroma. Ningún libro huele igual a otro. Lleva cada uno su esencia a conocimiento. A esta conclusión llegué, muchachos, cuando tenía aproximadamente 7 años. Desde entonces el olor al libro es de mis favoritos. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de párrafos organizados con la intención de abordar un tema. Los textos, al igual que los párrafos que vimos en el tema anterior, tienen una clasificación de acuerdo a su estructura. Es importante identificarlos para poder analizar su contenido o su información. Existen 4 grupos de textos: los informativos, los expositivos, los literarios y los argumentativos. Estos últimos los retomaremos en la siguiente unidad. Textos informativos, ¿qué son? Son aquellos que tienen como objetivo proporcionar información al lector, y estos van a depender del contenido y las intenciones que el autor presenta cuando lo dirige a un público o persona determinada. Estos pueden dividirse en dos: en periodísticos, que informan sobre sucesos de interés público, y administrativos, que son documentos dirigidos a una persona o a un colectivo en específico. Dentro de los periodísticos nos vamos a encontrar que existen géneros. El género principal sería la noticia o la nota informativa. Esta surge cuando acontece una situación de interés local, regional, estatal, nacional o internacional. Sin la noticia no podrían generarse el resto de los géneros periodísticos. El reportaje surge en el lugar de los hechos, es más amplio que una noticia, ofrece mayor cantidad de detalles. El artículo de editorial es un texto encargado a hacer notar al lector la ideología de la casa editorial con respecto a cómo perciben una noticia. El artículo de opinión está encaminado a que un experto en la materia ofrezca su punto de vista sobre un acontecimiento relevante o una noticia. La crónica es la redacción detallada del hecho noticioso de acuerdo a la temporalidad en que ésta ocurrió. Y finalmente nos encontramos con la crítica. La crítica ofrece un juicio de valor sobre una manifestación humana, es decir, fotografía, pintura, literatura, música, cine, que son manifestaciones de los seres humanos, y brinda el consejo al público en general sobre si la calidad de la obra es adecuada o no. Datos y características que deben recordar de textos periodísticos. Primero, que a lo largo de su redacción van a responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Aunado a esto, nos vamos a encontrar con que tienen una estructura muy específica. La primera es que existe un título o encabezado. Después de ese título aparece una entrada o lead. Esta es como un subtítulo. Posteriormente, un sumario o un resumen de la noticia. A continuación, aparece el cuerpo de la noticia, en el que vamos a observar los sucesos, las consecuencias
e incluso podemos encontrar comentarios. Los textos de tipo administrativo tienen una estructura distinta, por ejemplo, el de una carta formal. En esta vamos a encontrar la fecha, vamos a encontrar el destinatario, el asunto, el saludo, el cuerpo del mensaje y la despedida. Posterior a la despedida va a aparecer la firma de quien emite dicho documento. Los textos expositivos tienen como objetivo desarrollar conocimiento en el lector. Estos se clasifican en 4 grandes grupos: los textos expositivos científicos, de divulgación, didácticos y de consulta. Los científicos tratan sobre temas de ciencia o tecnología y usan un lenguaje técnico, esto es porque están dirigidos a un sector exclusivo. Los de divulgación, a pesar de que hablan de ciencia y tecnología, emplean un lenguaje más sencillo, cotidiano, coloquial, lo cual permite que cualquier persona que tenga interés en conocer su contenido lo pueda hacer mediante la lectura. Los textos de corte didáctico están encaminados a generar aprendizajes y el lenguaje de estos va a ser conforme a la edad del lector. Aquí nos vamos a dar cuenta de que estos textos didácticos se dividen en 2 grupos: los educativos y los prescriptivos. Cuando hablamos de educativos me refiero a todos los libros de escuela que ustedes conocen, y a los prescriptivos, aquellos que nos brindan instrucciones muy claras y detalladas, como en una receta de cocina o una receta médica. Finalmente, tenemos los textos de consulta. Estos nos van a servir para resolver dudas sobre lugares, personajes, palabras, fechas. Y estos textos pueden ser diccionarios, enciclopedias o anuarios. Ahora hablaremos de los textos literarios. Estos tienen como objetivo brindar al lector esparcimiento o recreación. Mediante la lectura de estos se desarrolla la imaginación y la creatividad. Se dividen en 3 grupos: los narrativos, cuya estructura es planteamiento, nudo y desenlace; los dramáticos, que están constituidos por actos, escenas, cuentan con personajes, diálogos y acotaciones; y los líricos, que emplean versos y estrofas como estructura. Es muy importante darnos cuenta que los primeros 2 se pueden escribir en prosa. El último sigue las reglas del ritmo, la rima y la métrica. Los textos narrativos se redactan mediante la narrativa, es decir, cuentan una historia, y por su extensión se dividen en 2 géneros o 2 subgéneros: el subgénero mayor y el subgénero menor. Los textos dramáticos parodian o proyectan diferentes situaciones de la sociedad. Esta situación es muy antigua, surgió en Grecia. Los líricos se basan en el uso de la estética de las palabras y su objetivo es mostrar emociones experimentadas por el autor. Bueno, nos vamos a encontrar con que los narrativos se dividen en 2 subgéneros por su extensión. En el subgénero mayor nos vamos a encontrar al cuento, la novela, la crónica y la epopeya. En el subgénero menor nos vamos a encontrar con la fábula, la leyenda y el mito. Estas últimas se consideran dentro de este subgénero, puesto que su transmisión no ha sido a través de redacciones, sino por la tradición oral. Se han transmitido de voz en voz
de generación en generación. Los textos dramáticos ya les decía que proyectan situaciones de la vida cotidiana y estos pueden clasificarse como tragedias cuando proyectan cosas muy tristes que le pasan al protagonista, comedia cuando el protagonista experimenta una serie de situaciones irrisorias, tragicomedia cuando se mezclan los dos géneros anteriores y el melodrama que es la parte romántica o sentimental. Además de estos, vamos a hablar también del sainete. El sainete es una pequeña representación teatral en forma de sátira, en forma de burla, de situaciones de la vida cotidiana. En cuestión de los textos líricos nos vamos a encontrar con el poema, las odas, las coplas, los himnos, las canciones, los sonetos, la égloga y los madrigales. La mayoría de estos textos siguen las reglas del ritmo, la rima y la métrica, salvo en los casos que utilizan la prosa poética, es decir, el texto de corrido, aun cuidando cuestiones estéticas de ritmo y de rima. Finalmente, muchachos, después de analizar toda esta información, es tiempo de hacer la parte práctica. Llegamos a la actividad 3. Su actividad es un mapa mental. Bueno, vamos a revisar el material del tema, todo el material que se les proporciona. Van a extraer ideas principales y las van a copiar en su libreta. Recuerden que eso es parte de su evidencia. Van a revisar también la infografía y el ejemplo que les voy a proporcionar a continuación para elaborar un mapa mental. Finalmente van a realizar su mapa mental en la libreta y van a tomar la evidencia para subirla a la plataforma. Ok, ahora observamos la infografía. La infografía nos dice paso a paso qué debo realizar para generar mi mapa mental. Esto es del lado izquierdo. Y del lado derecho vemos un mapa mental de cómo hacer un mapa mental. Lo primero que tengo que hacer es revisar mi material, extraer mis ideas principales. Voy a pensar en qué imágenes me sirven para generar mi mapa mental. Voy a jerarquizarlas, les voy a dar cierta importancia de acuerdo al título, subtítulo o el contenido que voy a manifestar. Voy a proceder a plasmar mis ideas y esto es parte de mi creatividad. Voy a ser creativo o creativa de acuerdo a mi propia personalidad. Y finalmente voy a presentar mi trabajo. No creo que sea muy complicado ya que tienen un ejemplo y tienen una infografía para guiarse, así es que espero que sean unos trabajos muy exitosos y satisfactorios para ustedes. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente explicación.